Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar la ciudadanía romana. Esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Romano. Y si querés tener acceso total a este curso, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Si al finalizar la reproducción de este video te quedó alguna duda, te invito a que sigas el enlace que te dejo en el primer comentario para que puedas encontrar mucha más información sobre este y todos los temas de la materia. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. La ciudadanía romana era conocida como status civitatis y era la segunda condición que un hombre debía tener para ser considerado sujeto de derecho. Es decir, que el status civitatis se sumaba al status libertatis y al status familiae que le permitía al hombre ser sujeto de derecho. Es decir, que en primer lugar, el status civitatis o ciudadanía es el segundo requisito para que el hombre libre fuera sujeto de derecho, ya que la ciudadanía romana le permitía gozar de plena capacidad jurídica. Entonces, después de la libertad, el don más preciado por los antiguos romanos era la ciudadanía romana, ya que les confería grandes ventajas a sus titulares, tanto en el orden público como en el orden privado. En el orden público, el ciudadano romano tenía el ius suffragii, es decir, el derecho al voto, el derecho a la participación política. También tenía el ius honorum, es decir, el derecho de ejercer las magistraturas, y la provocatio ad populum, que le permitía librarse de una pena capital convocando al pueblo a decidir. Y en el orden privado, el ciudadano romano gozaba del ius connubii, o sea, la aptitud para contraer justas nupcias. También gozaba del ius commercii, es decir, la capacidad para obtener la propiedad. Y también gozaba del testamenti factio, es decir, la posibilidad de realizar testamentos o de recibir herencias por testamento. Y para asegurar todos estos derechos, el ciudadano romano tenía a disposición numerosas acciones para impetrar justicia. Vamos a hablar ahora sobre el nombre del ciudadano romano. Y debemos destacar que el nombre era el signo distintivo de su situación jurídica privilegiada. Es decir, que cada ciudadano romano llevaba un nombre y eso era lo que lo diferenciaba del resto de los hombres. Ese nombre estaba compuesto por un praenomen, es decir, un nombre individual, que podía ser, por ejemplo, Marcus. Después tenían un nomen, que era el nombre gentilicio o familiar, que vendría a ser una especie de apellido que tenían todos los integrantes de una determinada gens. A continuación tenían un cognomen, que era la rama particular dentro de la gens, es decir, una especie de segundo apellido según la rama de la gens a la que pertenezca. Y finalmente tenían un agnomen, que era una especie de sobrenombre o apodo. Vamos a hablar ahora sobre los no ciudadanos. Los no ciudadanos estaban también divididos en categorías en un orden decreciente según los derechos a los que pudieran acceder. Y entre los no ciudadanos, los más privilegiados eran los latini veteres, que en Roma no tenían el ius honorum, pero sí tenían otros derechos, como por ejemplo el ius commercii y el ius connubii. Los veteres eran básicamente hombres pertenecientes a colonias que se fueron incorporando a principios de la República. En segundo lugar, encontramos a los latini coloniari, que no tenían derechos políticos ni tampoco tenían el ius connubii. En tercer lugar, encontramos a los latini iuniani. Esta categoría fue creada por la ley Junia Norbana y se les otorgó un ius commercii muy limitado. Básicamente, eran los esclavos que habían sido manumitidos de forma no solemne. Estas tres categorías se extinguieron con el edicto de Carcalia
en el año 212, ya que se le otorgó ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Pero hubieron otras categorías que siguieron existiendo, como por ejemplo los peregrinos. Los peregrinos eran también conocidos como extranjeros y vivían bajo el imperio de las leyes especiales de su ciudad y del derecho de gentes. También vamos a encontrar a los dedicticios, que nunca podían obtener la ciudadanía romana ni acercarse a Roma, porque eran hombres que habían peleado contra Roma y que habían sido derrotados por Roma. Entonces, si bien conservaban su libertad, no podían acercarse a Roma y por ende no podían obtener la ciudadanía romana. Y finalmente encontramos a los bárbaros, que eran todos aquellos hombres que eran considerados salvajes por los romanos. Vamos a hablar ahora sobre la adquisición de la ciudadanía. Y básicamente la ciudadanía se adquiría por nacimiento o por causas posteriores al nacimiento. Por nacimiento porque imperaba el ius sanguinis, es decir, que el nacido de ciudadanos romanos nacía también romano y ciudadano. Esto en caso de existencia de justas nupcias. Ahora bien, cuando se nace de un concubinato o de una unión pasajera, el hijo sigue la condición de la madre, de modo tal que si el hijo nacía de una madre que era ciudadana romana, por más que esta mujer no estuviera legalmente casada, su hijo también nacía ciudadano romano. Y entre las causas posteriores al nacimiento, debemos destacar que la ciudadanía se adquiría a través de la manumisión solemne, ya que el esclavo, manumitido de esta manera, obtenía, además de su libertad, la ciudadanía. También se podía adquirir la ciudadanía por ciertos servicios prestados al Estado, como por ejemplo, servicios en la guerra o la construcción de un barco. Y también podía adquirirse por concesión del emperador. Recordemos que el emperador tenía la posibilidad y la facultad de otorgar ciudadanía a cualquier persona que no la tuviera. Y para finalizar con esta clase, vamos a hablar sobre la pérdida de la ciudadanía. Y en primer lugar, la pérdida de la ciudadanía se produce por la capitis deminutio máxima. Es decir, que cuando una persona era reducida a la esclavitud, su capacidad jurídica experimentaba una alteración muy grave, porque al caer en la esclavitud, el hombre perdía la libertad. Y al perder la libertad, perdía todos los estatus posteriores. Es decir, que si pierde la libertad, pierde también la ciudadanía, porque ningún ciudadano romano puede ser esclavo, ya que el esclavo es un objeto, es una cosa, y ninguna cosa puede ser ciudadana romana. Y también se perdía la ciudadanía con la capitis deminutio media, ya que en estos casos el hombre no pierde su libertad, pero sí pierde su ciudadanía. Por ejemplo, por haber adquirido la ciudadanía de otro estado, ya que en Roma no existía la posibilidad de contar con una doble ciudadanía como sí existe hoy, sino que al adquirir una nueva ciudadanía se perdía la ciudadanía romana. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que ya sabes, si no querés perderte ningún video de este canal, te invito a unirte y a través de un pequeño aporte mensual nos ayudás a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.